Hola, buenas noches. Vamos a grabar un vídeo hoy sobre el Estatuto de Autonomía para preparar oposiciones para el grupo A2, para gestión. Como siempre, lo podéis aprovechar para otros niveles y sería interesante que lo hicierais. Tenéis en los comentarios en la parte de abajo un link directo al artículo escrito de este vídeo en mi página web, que ya sabéis que es www.preparadoropositores.es. Y nada, vamos a empezar con las 5 preguntas que vamos a explicar el contenido del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Vamos allá. La primera pregunta dice, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1982 de 1 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero. El apartado A nos dice, son funciones del Scorch la interposición de recursos de inconstitucionalidad, así como personarse ante el Tribunal Constitucional. Este apartado A es verdadero. Fijaros que una de las funciones, de las múltiples funciones del Scorch Valencianes, que están esas funciones reflejadas y lo debéis de leer en el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Insisto, una de las funciones del Scorch es precisamente que puede interponer recursos de inconstitucionalidad, ¿vale? Y también personarse, les Corts pueden personarse ante el Tribunal Constitucional. Lo apartado A, verdadero. Les Corts pueden interponer recursos de inconstitucionalidad, repito, y pueden personarse ante el Tribunal Constitucional. Apartado B. Dice, les Corts estarán constituidas por un número de diputados y diputadas no inferior a 99, no inferior a 99, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en la forma que determina la ley electoral valenciana, atendiendo a criterios de racionalidad y, en su caso, de comarcalización. Este apartado B es falso, y es falso porque hay una palabra que han cambiado, ¿vale? Para convertirla en falsa, y en concreto es la palabra donde pone atendiendo a criterios de racionalidad. Y no es criterios de racionalidad, sino criterios de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Les han cambiado esas dos palabras para equivocarnos, para precisamente conseguir que nos equivoquemos en el tipo test. Tenéis que iros al artículo 23, apartado 1 del Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, artículo 23, apartado primero. Vuelvo a leerlo de forma correcta. Perdón, dice, les Corts estarán constituidas por un número de diputados y diputadas no inferior a 99, ¿vale? Quedaros con esa cifra, 99, ¿vale? Y ya sabéis que si nos vamos a la Constitución española, Congreso de los Diputados tiene que estar un mínimo, ¿vale? De 300 y un máximo de 400 diputados. Entre 300 y 400 diputados en el caso del Congreso de los Diputados español. Sin embargo, aquí en les Corts Valencianes, que es el equivalente al Congreso de los Diputados español, la cifra es que ese número de diputados y diputadas no puede ser inferior a 99.
elegidos, como siempre, ya lo sabéis, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Esto ya nos lo sabemos también de la Constitución, en la forma que determine la ley electoral valenciana, ya que estamos en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, atendiendo a criterios, y aquí vamos al posible error, a criterios de proporcionalidad, ¿vale? Y en su caso de comarcalización, ¿de acuerdo? Ahora ya lo he dicho correcto, atendiendo a criterios de racionalidad y en su caso de comarcalización. Apartado C. Dice, el mandato de los diputados del Corts a todos los efectos finalizará el día antes de las elecciones. Y esta es falsa, fijaros, porque dice a todos los efectos. Aquí hay que hilar muy fino. El artículo 23, que es el que tenéis que estudiaros, artículo 23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su apartado cuarto dice, les Corts son elegidas por 4 años. El mandato de sus diputados finaliza 4 años después de las elecciones o el día de la disolución de la Cámara por el presidente de la Generalitat en la forma que establezca la ley del Consejo. A determinados efectos, es lo importante, a determinados efectos, el mandato de los diputados finalizará el día antes de las elecciones, ¿vale? Dice el Estatuto de Autonomía, fijaros, lo vuelvo a leer, a determinados efectos el mandato de los diputados finalizará el día antes de las elecciones. Por eso es falso el apartado C porque nos decía a todos los efectos. A todos los efectos sería como aceptar que en general siempre el mandato de los diputados del Corts finalizará el día antes de las elecciones. Y el artículo 23 nos está diciendo justo lo contrario. Nos está diciendo que lo normal es que el mandato de esos diputados finalicen 4 años después de las elecciones o el día en que, por cualquier motivo, se disuelva la Cámara por el presidente de la Generalitat. ¿De acuerdo? Y que solamente en determinados casos, ¿vale? A determinados efectos, el mandato de los diputados finalizará el día antes de las elecciones. Es la excepción. Se puede dar, pero es la excepción, no es el caso general. Apartado de dice, les Corts nombrarán a su presidente, a la mesa y a una comisión permanente. Este apartado D también es falso y es falso porque el artículo 25 en su apartado primero dice, les Corts nombrarán a su presidente, a la mesa y a una diputación permanente, ¿vale? No a una comisión permanente, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, les Corts nombrarán a su presidente, a la mesa y a una diputación permanente. Nos intentan engañar otra vez cambiando las palabras diputación permanente, que son las que están bien, por comisión permanente. Entonces, estudiaros el artículo 25, apartado 1, y veréis que nos dice, les Corts nombrarán a su presidente, a la mesa y a una diputación permanente. También aprobarán por mayoría absoluta su reglamento del Corts, que tendrá rango de ley. Igualmente, en la forma que determine el reglamento, aprobarán los estatutos de gobierno y el régimen
interno de la Cámara. Vamos a la pregunta 2. Dice, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 6 del título 3 de la Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio, que es como se llama el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, a partir de ahora ya voy a llamarlo así, el que se regulan las instituciones de la Generalitat, ¿vale? De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 6 del título 3 del Estatuto de Autonomía, en el que se regulan las instituciones de la Generalitat, siempre lo he comentado en otros vídeos, el título más importante del Estatuto de Autonomía de cara a un examen, en caso de que tengáis poco tiempo, es el título tercero del Estatuto de Autonomía. ¿Vale? Hago este paréntesis que si desgraciadamente no podéis preparar el Estatuto de Autonomía en su totalidad, el consejo desde mi punto de vista es que os estudiéis el título tercero del Estatuto de Autonomía. Por supuesto, si lo podéis estudiar todo, mejor. ¿Vale? Entonces, pregunta 2. De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 6 del título tercero del Estatuto de Autonomía, en el que se regulan las instituciones de la Generalitat, señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero. Apartado A, dice, se establecen 6 instituciones de la Generalitat, 3 de ellas son comisionadas por les Corts y 3 de ellas consultivas y normativas de la Generalitat. Esta es falsa, ¿vale? Apartado B dice, se establecen 5 instituciones de la Generalitat. 2 de ellas son comisionadas por les Corts y 3 de ellas consultivas y normativas de la Generalitat. Falsa también. Apartado C. Se establecen 5 instituciones de la Generalitat. 2 de ellas son comisionadas por les Corts y 3 de ellas son consultivas y normativas de la Generalitat. Falsa. Y el último apartado, como es lógico, es el verdadero. Y antes de leerlo, daros cuenta que es la típica pregunta en la cual nos ponen 2 A, B, C y D. De las 4 nos ponen 2, donde nos dicen que se establecen 5 instituciones y en la otra nos ponen se establecen 6 instituciones. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener es que en ese tenemos que tener claro, perdón, es que en ese capítulo 6, ¿vale? Del título tercero, que se llama de las otras instituciones de la Generalitat, lo primero que hay que tener claro es que en ese capítulo 6 hay 6 instituciones, con lo cual ya podemos descartar las 2 respuestas que nos dicen se establecen 5 instituciones. Y que lo primero hay que saber cuál es el número correcto, el número adecuado de instituciones. ¿Vale? Ya tenemos claro que hay 6 instituciones, ¿de acuerdo? Y luego, una vez tenemos eso claro, tenemos que saber cuáles de ellas son comisionadas por les Corts y cuáles de ellas son consultivas y normativas. Entonces, nos vamos a ese capítulo 6 que os voy a leer. Dice, sección primera, de las instituciones comisionadas por les Corts. Y ahí tenemos en el artículo 38 el síndic de Greuges y en el artículo 39 la sindicatura de Comptes. ¿Vale? El síndic de Greuges, ¿vale? El síndico de agravios, que he visto yo en algún sitio que lo traducía así, el síndico de agravios y la sindicatura de Comptes. ¿Vale? Con lo cual estas dos instituciones, insisto, son comisionadas por les Corts. Y luego en la sección segunda de ese capítulo 6 nos dice de las instituciones consultivas y normativas de la Generalitat Valenciana. Y ahí tenemos pues las 4
instituciones restantes hasta completar las 6 que hemos dicho, que son artículo 40, el Consell Valencià de Cultura, artículo 41, Academia Valenciana de la Llengua, artículo 42, el Comité Econòmic i Social y artículo 43, el Consell Jurídic Consultiu. ¿Vale? Con lo cual, la respuesta verdadera es la D, insisto, que nos dice que en ese capítulo 6 del título tercero del Estatuto de Autonomía se establecen 6 instituciones de la Generalitat, 2 de ellas son comisionadas por les Corts y 4 de esas instituciones son consultivas y normativas de la Generalitat. ¿Vale? Esta pregunta no tiene más misterio que saberse ese capítulo sexto y saber perfectamente en qué se desglosa, ¿vale? En esas 6 instituciones, ¿vale? Importantísimas que hay que por lo menos conocer. Pregunta 3 dice, de acuerdo con lo establecido en el título cuarto del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en la materia de salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes a las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral valenciano, la Generalitat tiene competencias, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto. ¿Vale? Y aquí, por no marearos, ¿vale? Hay que tener claro que la respuesta verdadera es la B de Barcelona, donde dice que la Generalitat Valenciana tiene competencias de ejecución de la legislación estatal, ¿vale? De acuerdo con lo regulado en el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, ¿vale? Ese artículo 51, apartado primero del Estatuto, dice, corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias. Y en el apartado sexto dice, salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes a las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral valenciano. Lo mismo que os decía en la Constitución, os comento aquí. Hay una serie de competencias y una serie de artículos que no hay más remedio que sabérselos y que, bueno, tener suerte en que alguna de esas nos las pregunten. Es muy complicado de razonar, prácticamente imposible. Hay que memorizar, pues, insisto, qué competencias corresponde a la Generalitat Valenciana ejecutar la legislación del Estado. ¿Vale? ¿En qué materias? Pues míranos el artículo 50 y el artículo 51 del Estatuto de Autonomía. Pregunta 4. Dice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Generalitat, en materias propias de su competencia, podrá establecer acuerdos no normativos de colaboración con otros estados, siempre que no tengan el carácter de tratados internacionales. Será requisito para ello, dice, señale la respuesta correcta. Apartado A dice, el acuerdo, ¿vale? El acuerdo entre Generalitat Valenciana y otros estados, siempre que no sean tratados, acordaros, el acuerdo dice, se deberá comunicar previamente a les Cortes Generales sin necesidad de aprobación expresa por estas para que sea efectivo. ¿Vale? Ahí fijaros que el apartado A es falso, sobre todo porque
hacen pues una trampa bastante evidente que a veces lo usan y es intentar confundir poniendo Cortes Generales en vez de Corts Valencianes, ¿vale? Sabéis que les Corts son les Corts Valencianes, sin embargo, Cortes Generales es Cortes Generales de el Estado español, de la Constitución española, y estamos en el Estatuto de Autonomía, con lo cual ese apartado A sería falso. Apartado B dice, el acuerdo se deberá comunicar y ser aprobado previamente por el gobierno del Estado para poder ser efectivo. Falso. El gobierno del Estado aquí no tiene absolutamente nada que decir porque son acuerdos no normativos, cuidado, de colaboración de la Comunidad Valenciana con otros países y no son tratados internacionales. Pero si fueran tratados internacionales, ahí sí, ahí el Estado español, por supuesto, tiene la competencia exclusiva. Apartado C dice, el acuerdo se someterá a dictamen previo no vinculante por parte del Consejo de Estado para poder ser efectivo. Falsa también, ¿vale? Y la última, la D, que es la verdadera, dice, únicamente se deberá dar cuenta del acuerdo al Corts. Esta es la verdadera. Tenéis que iros al título séptimo del Estatuto de Autonomía, que se llama Acción Exterior, al artículo 62, apartado 5, que os lo leo, dice, la Generalitat, en materias propias de su competencia, podrá establecer acuerdos no normativos de colaboración con otros estados, siempre que no tengan el carácter de tratados internacionales, dando cuenta a les Corts, ¿vale? Y la última pregunta, pregunta 5, dice, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero. Apartado A dice, el artículo 59 establece que las relaciones de la Comunidad Valenciana con el Estado y las demás comunidades autónomas se fundamentarán en los principios de lealtad, coordinación, cooperación y colaboración. Falso. Apartado B dice, el artículo 59 establece que las relaciones de la Comunidad Valenciana con el Estado y las demás comunidades se fundamentarán en los principios de lealtad institucional y colaboración. Falsa también, ¿vale? Apartado C, ¿vale? Que sería el verdadero, que quiero que es con el que os quedéis. El artículo 59 establece que las relaciones de la Comunidad Valenciana con el Estado y las demás comunidades autónomas se fundamentarán en los principios de lealtad institucional y solidaridad. ¿Vale? Lo vuelvo a leer. El artículo 59 establece que las relaciones de la Comunidad Valenciana con el Estado y demás comunidades autónomas se fundamentarán en los principios de lealtad institucional y solidaridad. Esto está en el artículo 59.3. Lo leo entero porque voy a explicar una cosa. Dice, las relaciones de la Comunidad Valenciana con el Estado y las demás comunidades autónomas se fundamentarán en los principios de lealtad institucional y solidaridad. Es lo que acabamos de ver. Pero sigue diciendo, el Estado español,
velará por paliar los desequilibrios territoriales que perjudiquen a la Comunidad Valenciana. Las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana se rigen en sus actuaciones y en las relaciones con las instituciones del Estado y las entidades locales por los principios de lealtad, coordinación, cooperación y colaboración. ¿Vale? Os he leído el artículo entero, el 59.3, porque fijaros que hay unos principios en el comienzo del artículo y unos principios al final. Entonces lo que hacen es mezclarlos. El apartado A y el apartado B son falsos porque nos están metiendo los principios, ¿vale? Del final que no son los adecuados. Y la verdad es que suenan bastante bien, porque dice, las relaciones de la Comunidad Valenciana con el Estado y las demás comunidades autónomas se fundamentarán en los principios de lealtad, dices, pues sí, lealtad, coordinación, cooperación y colaboración. Y pones que es verdadero. Y no es verdadero, es falso. La verdad que es una pregunta hecha con bastante mala fe. Entonces, fijaros que nos dice, las relaciones de la Comunidad Valenciana con el Estado, Comunidad Valenciana con el Estado español y con otras comunidades autónomas españolas, se fundamentan en los principios de lealtad institucional y solidaridad. Lealtad institucional y solidaridad. ¿Vale? Lo de solidaridad y lealtad institucional en la práctica no quiero hablar, pero bueno, eso es lo que dice el Estatuto de Autonomía. Entonces, al final nos dice que las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana se rigen en sus actuaciones y en las relaciones con las instituciones del Estado, ¿vale? Y las entidades locales por principios de lealtad, coordinación, cooperación y colaboración. ¿Vale? Entonces, estos principios de lealtad, coordinación, cooperación y colaboración es de las administraciones públicas, ¿vale? Valencianas con la administración estatal y con la administración local. Por eso habla de lealtad, coordinación, cooperación entre administraciones y colaboración entre administraciones, ¿vale? Fijaros, por favor, leeros bien ese artículo 59, apartado 3, insisto, porque se da a que lo pregunten mezclando todos los principios. Bueno, no me queda más que agradeceros, como siempre, que estéis aquí escuchando estos vídeos en este canal. Espero ayudaros a todos y a todas a mejorar la preparación de vuestras oposiciones. Como sabéis, si alguien desea pues que pues le dé clases a nivel particular, pues encantado. Para eso estoy. Tenéis en mi página web www.preparadoropositores.es mis tarifas. Las clases son de 1 hora, pueden ser presenciales o también online para gente que viva pues fuera de Valencia, en el resto de España. Bueno, nada más que agradeceros como siempre vuestra atención. Cualquier duda me podéis consultar, yo encantado de ayudaros. Muchísimo ánimo, muchísima fuerza y como siempre digo, sobre todo para aquellas personas que son un poquito más mayores, que seguro que también lo van a conseguir. Cuidaros mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.